Buenos días, queridos estudiantes. Espero se encuentren muy bien en las diferentes actividades del día de hoy. Bueno, en nuestra clase de ciencias vamos a trabajar el sistema respiratorio. Para eso, les quiero explicar un poco de qué se trata nuestro sistema respiratorio. Como todos sabemos, para poder vivir tenemos que respirar, ¿cierto? Entonces, esa respiración consiste en inspirar el aire que hay en la naturaleza y expulsar el dióxido de carbono, ¿cierto? Entonces, ese sistema respiratorio cumple esta importantísima tarea. Para eso utiliza los pulmones y las vías respiratorias. Entonces, estos son los pulmones, estos que vemos acá todos rosaditos bonitos son los pulmones y estas son las vías respiratorias. Estas vías respiratorias, si ustedes lo están observando, ¿cierto? Se los muestro un poquito más de cerca. Estas vías respiratorias son unos tubos por donde pasa el aire. Entonces, ese aire va a llegar a los pulmones, o sea, va a llegar acá, ¿sí? Empieza desde la boca y las fosas nasales, por acá, ¿cierto? Y a la boca. Bueno, luego de eso, ese aire pasa por la faringe. La faringe queda, si ustedes se acuerdan del sistema digestivo, la trabajamos en el sistema digestivo que más o menos queda en la parte de arriba, acá, pues acá no se alcanza a ver muy bien. Luego de que pasa por la faringe, llega a la laringe. La laringe es esta partecita de acá. Esta de acá es la laringe. En la laringe, ¿cierto? Que la laringe es como si tuviéramos unas cuerdas de guitarra ahí y escuchamos ese vibrato que tiene nuestra voz cuando hacemos sonidos, cuando cantamos, ¿cierto? Tenemos esos sonidos porque es ahí en la laringe donde tenemos esa vibración, ¿cierto? Entonces luego de eso llega a la tráquea es esta, la tráquea está en esta parte, pero yo la puse acá para explicarles mejor. Entonces llega a la tráquea queda más o menos acá, la tráquea que es esta. Cuando llega a la tráquea, esta tráquea se divide en dos tubos más, ¿cierto? Esa tráquea, como tiene dos tubos, en estas se encuentran los bronquios. Esos bronquios son los que nos ayudan a ramificar la voz, o sea, a tener esa voz que nosotros tenemos, ¿cierto? Y que nos escuchamos, es gracias a los bronquios, ¿cierto? Luego, en esos bronquios se encuentran los alvéolos, ¿cierto? Esos alvéolos es ahí en esos alvéolos es donde esos pequeños órganos entonces empiezan a realizar un intercambio de gases. Miren, como ustedes lo pueden ver, acá en los alvéolos hay este intercambio de gases. Este intercambio de gases es el aire, el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa con el oxígeno? El oxígeno se va para la sangre y lo que sobra, o sea, el dióxido de carbono, se devuelve nuevamente para el sistema respiratorio, o sea, nuevamente hace el camino de vuelta al sistema respiratorio para ser expulsado al exterior, ¿sí? Eso es lo que llamamos cuando yo digo, por ejemplo, inhalar y exhalar. Cuando yo digo inhala, tomamos aire y cuando yo digo exhala, botamos ese aire, ¿cierto? Ese es el proceso que se lleva. El oxígeno que se va para la sangre y el dióxido de carbono es el que expulsamos, ¿cierto? Expulsamos al exterior. Por eso es importantísimo, niños, para nuestro cuidado del sistema respiratorio, es importantísimo hacer ejercicio porque nuestros pulmones los estamos cuidando y por eso nuestros pulmoncitos se van a ver así rosaditos porque vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer un ejercicio físico donde vamos a correr, vamos a trotar y eso nos ayuda mucho para tener una buena respiración, ¿sí? Pero ¿qué pasa
cuando la contaminación, cuando el cigarrillo y otros factores van a afectar a nuestros pulmones. Miren lo que pasa. Nuestros pulmones se encuentran así cuando la contaminación, ¿cierto?, del aire, o cuando las personas que fuman tienen su afectación en esta parte. ¿Qué ocurre? Ya los pulmones que estaban sanos, así todos rosaditos, ya no van a quedar así, van a quedar así, van a quedar marrones, porque las personas no se cuidan. Entonces, ¿qué pasa? Pues, si no nos cuidamos, vamos a tener unos pulmones muy enfermos. Bueno, luego de eso, de que ya realicé la explicación del tema, ¿cierto? Que está muy sencillo. Vamos a trabajar en el cuaderno de ciencias. En nuestro cuaderno de ciencias vamos a escribir la fecha, 16 de abril del 2020. Con rojo, sistema respiratorio, la fecha con rojo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dibujar nuestro sistema respiratorio, ¿cierto? Vamos a dibujar, entonces tenemos lo que les hablaba, las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, ¿sí ven? La tráquea, donde se encuentran los bronquios y los alvéolos. Entonces acá tenemos los alvéolos, miren, los alvéolos los tenemos acá, que son estas punticas, y los bronquios son estas rayitas, ¿cierto? Luego vamos a dibujar los pulmones. Si tenemos nuestros pulmones sanos, pues vamos a pintarlos de rosadito, ¿cierto? Luego de eso, entonces vamos a consignar en nuestro cuaderno. Entonces, el título, como ya tenemos el título, ya tenemos nuestro dibujo, vamos a consignar. Entonces, está formado por un conjunto de órganos encargados de la respiración de los seres humanos, la cual es indispensable para nuestra vida, ¿cierto? La respiración es un proceso que se realiza a través de dos movimientos. Miren lo que les explicaba anteriormente. La inspiración, que es inhalación, inhalar, cuando yo tomo el aire, ¿cierto? Por el cual se toma el oxígeno, o sea, el oxígeno del aire que nos rodea hasta que llega a los pulmones. Ya les dije cómo era el proceso, ¿no? Y la expiración, que es la exhalación, ¿cierto? Es cuando yo expulso ese dióxido de carbono, por el cual eliminamos el dióxido de carbono que sale de los pulmones, ¿cierto? Los órganos principales del sistema respiratorio son las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones y los alvéolos. Son las partes más importantes de nuestro sistema, respiratorio. Luego de que ya realicemos todo eso en el cuaderno, entonces vamos a hacer la siguiente página. Vamos a practicar nuestros conocimientos, lo que ya trabajamos. Entonces, a partir de eso, entonces ustedes van a realizar la página 23. Entonces, vamos a empezar. Señala con una X las actividades que puede realizar gracias al paso del aire